Y ahora vamos al tema de hoy, el impacto del cambio climático en los sistemas productivos de nuestra agricultura. Nos acompaña el ingeniero Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt, entidad que tiene un sistema de monitoreo de estos fenómenos en distintas partes del país. Buenas noches, Víctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hace unos días se conocieron los resultados de lo que se conoce como el Foro del Clima de Centroamérica, en el cual representantes de distintas entidades que monitorean el clima, entre ellas INETER, hicieron algunas consideraciones. Para el caso específico de Nicaragua, dicen que el impacto de este fenómeno que se conoce como el Niño será moderado este año, pero no hicieron ninguna precisión sobre su incidencia particular en la agricultura. ¿Se puede hacer una conexión entre cambio climático, el Niño por otra parte, y lo que pasa a nivel de un municipio o a nivel de las fincas en que trabajan los agricultores? Sí, bueno, esos son los esfuerzos en que se está empeñado ahora, porque realmente, por ser un fenómeno nuevo, digamos, los estudios e investigaciones de clima fundamentalmente son estudios de series estadísticas de comportamiento del clima. Pero esta serie estadística es asumiendo de que las condiciones originales se mantienen. Pero como el clima está cambiando, entonces es difícil poder tener cierto margen de precisión cuando haces el estudio de esta serie, porque las condiciones que le dan paso están precisamente cambiando. ¿Hacia dónde apunta la tendencia en este año 2015, de acuerdo a los antecedentes de dónde venimos? Sí, indiscutiblemente hay una tendencia hacia incrementos de la temperatura y a disminución de la precipitación. Todos los modelos aplicados para la región centroamericana hablan de incrementos de al menos al 2050 de un alza de la temperatura de 1.2 grados, entre 1.2 y 1.6 grados, y una reducción de 800 milímetros en precipitación para algunas zonas. Estás hablando de una proyección de aquí a unos 35 años. 35 años. Ahora, este año 2015 hay una tendencia a menos lluvia, a más sequía, a incrementos, digamos, de impactos de precipitaciones fuera de control en algunas partes. Sí. Si recordamos, el año pasado, el país tiene en este momento 17, 18 meses en los cuales ha llovido únicamente dos meses al año. Si recordamos el año pasado, desde noviembre del 2013, que terminó, digamos, la temporada lluviosa del 2013, se inició, y las lluvias para la parte del Pacífico, por lo menos de Nicaragua, comenzaron hasta en agosto del año 2014. Y llovió agosto, septiembre y octubre. Y hubo unas lluvias que estuvieron por encima, para esos meses, por encima de los registros, 200 milímetros incluso por encima. De ahí entró nuevamente la época seca hasta este momento. Si uno saca la cuenta, son 17 meses con los cuales solo hemos tenido 2 meses de lluvia. Eso explica de alguna manera el déficit de agua para el consumo humano, por ejemplo, al que se refería el director de ENACAL, porque efectivamente estamos en lo que algunos llaman la sequía hidrológica, que es más allá que la sequía que afecta eminentemente los cultivos. De acuerdo a nuestros monitoreos, en la zona de Chinandega Norte, por ejemplo, y la parte del corredor seco, a julio, agosto del año pasado, el 85% de los pozos excavados estaban secos. Entonces, incluso hubo en algunos municipios la intención, y grupos importantes de población de esta zona que realmente estaban pasando por una situación difícil de alimentación y de agua. Sin embargo, esto no fue tomado en cuenta por el gobierno y no hubo la declaratoria de una situación de calamidad, lo que impide, digamos, el poder buscar ayuda para poder auxiliar a estas personas en estas condiciones. ¿Ustedes dónde tienen sistemas de monitoreo? ¿En qué puntos del territorio nacional y qué registros tienen? Sí, nosotros estamos principalmente, en el corredor seco, estamos en la parte de Carazo, estamos un poco en la zona sur del país también, en la parte de Rivas, y estamos ahora, estamos en Matagalpa, en algunos municipios de Matagalpa, y recién estamos llegando a 2 municipios de la costa caribe nicaragüense. Ahora, Víctor, ¿qué es y qué no es el cambio climático? La gente dice, hay un gran calor, hay un calorazo tremendo en estos días en Managua, otro día se produce una gran precipitación y todo el mundo dice, bueno, ese es producto del cambio climático, pero la conexión entre ese fenómeno global y los fenómenos particulares, ¿cómo se establece? Sí, hay que diferenciar 2 cosas. Uno es el cambio climático como tal,
que es la tendencia ascendente de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones, y otra cosa es la variabilidad climática, o sea, algo que se mueve en los márgenes normales, llamémosle. Digamos, que puedas esperar en Managua 36 grados en esta época es totalmente dentro de la variabilidad normal. Digamos, los incrementos de las temperaturas máximas que han habido récords, estas se atribuyen al cambio climático. Pero es difícil, por ejemplo, el panel intergubernamental ha llegado de cambio climático, que es donde se están la mayoría de los científicos y las investigaciones con respecto a este tema. Lo que han dicho es de que el cambio climático, por ejemplo, tiene que ver con la intensidad de los fenómenos extremos, como los huracanes, pues, pero no con la frecuencia. Y a propósito de eso, digamos, el niño se presenta normalmente en dos años consecutivos, ¿verdad? Entonces tenemos de que en Nicaragua la última vez que se presentó fue en 96-97 y en el 98 fue el Mitch. Sin embargo, en el 2013 y 2014 son los años más atípicos en términos de que se hayan presentado fenómenos extremos como huracanes. Aunque no hay una coincidencia total, en las últimas 3 veces que el niño se ha presentado en Nicaragua, al año siguiente ha habido un huracán. No quiere decir de que este sea un patrón que se vaya a repetir. Dijiste en 96-97 el niño se produjo después del huracán Mitch. Sí. Anteriormente... Sí, pero en el orden sería, en el 72-73 se presentó el niño y en el 74 fue el Fifi. En el 86-87 fue niño y en el 88 fue el Juana. En el 96-97 fue niño y en el 98 fue el Mitch. Entonces, aunque no puede decirse que este es un patrón que deberíamos, o sea, 100% esperarlo, sí debe llamar la atención. Además de que los 2 últimos años, el 2013 es el año de menor incidencia de fenómenos extremos hidrometeorológicos en Nicaragua, de huracanes o tormentas, desde 1959. O sea, que desde 1959, que fue un año bajo en fenómenos extremos, hasta el 2013 es el otro que se le ha igualado. O sea que de acuerdo a los periodos de recurrencia de este tipo de fenómenos, desde el punto de vista estadístico, estaríamos en tiempo también de esperar un fenómeno que eventualmente pudiera ser de gran magnitud. ¿Qué tan predecibles son estos fenómenos, la labor que hace INETER con las agencias análogas en Centroamérica o lo que hacen centros internacionales para cubrir toda la región? Se conoce, es muy fácil predecir, por lo menos anticipadamente, con 1, 2, 3 días de anticipación los huracanes, pero un fenómeno como el Niño, por ejemplo. Sí, digamos, es realmente difícil. Los pronósticos, digamos, hay 2 formas, ¿no? Uno, lo que son los pronósticos meteorológicos, que son las de tiempos reales que se hacen para 3, 4, 5 días y ahora hasta una semana, y los que están en el orden de los pronósticos climáticos. Hay modelos climáticos, nosotros estamos usando uno de que nos da, digamos, la proyección o lo que deberíamos de esperar, el que nosotros tenemos hasta el año 2039. Estamos hablando de proyecciones de precipitación. De precipitación y temperatura, ¿verdad? Pero además de 8 variables adicionales, además de precipitación y temperatura. Y eso puede predecir, digamos, lo que nosotros tenemos nos da hasta el año 2039, que es con el que hicimos, por ejemplo, las estimaciones para el tema del canal, y que nos hace asegurar de que para el canal, para el 2036, se va a igualar la demanda con la oferta de agua para el tema. Y con ese modelo se puede producir incluso desde el punto de vista diario, pero tienen altos márgenes de incertidumbre. Es decir, que los que están haciendo estudios sobre el canal, tanto desde el punto de vista ambiental como desde la óptica de ingeniería, tendrían que brindar una respuesta muy a fondo, muy categórica en relación a cuál será el impacto del cambio climático en las fuentes de agua en Nicaragua, no para el año 2020, sino para el año 2030, 2040, 2050 y bastante más adelante. Indiscutiblemente, tienen que tomar en cuenta y buscar los modelos que sean los más precisos posibles, porque el problema de estos modelos es que son modelos regionales. Y entonces hay que apoyarse, y es lo que estamos haciendo en el tema productivo nosotros, apoyándonos con la recolección de información que hacen los productores mismos, y que de una forma colectiva
envían esos datos no solo en la parte norte y para la zona seca de Nicaragua y el resto del territorio, sino para el resto de Centroamérica. Aterricemos al caso de los productores o de las cooperativas o de las pequeñas o medianas unidades de producción. Vos estás hablando de que usualmente estos modelos tienen un concepto regional, supongo que cubren grandes áreas de territorio. ¿Cómo se puede saber, cómo se puede acercar, digamos, el pronosticador al impacto que esto tiene específicamente en un municipio o en una zona particular en un municipio? Sí, digamos, es difícil porque casualmente el carácter regional de los mismos limita el poderte aproximar hasta la unidad productiva, hasta la finca. Ahora se ha hecho un esfuerzo y esas áreas son menores, pues las cuadrículas que se estudian son de 25 por 25 kilómetros, que por sí es un área grande, y entonces lo que se hace es auxiliarmente utilizar la información recopilada en el campo por los productores. Porque resulta que la información generada por el Instituto de Estudios Territoriales es una información que le resulta poco útil a los productores porque no está en dependencia de los requerimientos propios de cada uno de los cultivos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que esos modelos regionales con esa cuadrícula de 25 por 25, auxiliados con información recogida por los propios productores y compartidas con otros productores, le ayude a complementar cuál es la toma de decisión más acertada para poder adaptarse a las condiciones de cambio climático. Por ejemplo, ¿qué tipo de decisiones? ¿Cuándo sembrar? ¿Qué tipo de semilla utilizar o cómo rotar cultivos? ¿Cuáles son las decisiones más Exactamente. Por ejemplo, el poder predecir con cierto margen de asertividad cuándo va a ser el inicio propiamente de la estación lluviosa y cuál es la mejor época de siembra para la variedad que está sembrando y para el cultivo que tiene. Nosotros hemos hecho modelos para maíz, frijoles y arroz, que son, digamos, los alimentos básicos, y lo hemos hecho para diferentes épocas. Y resulta de que las condiciones óptimas para estos cultivos migran hacia el este, o sea, migran hacia las zonas de mayor precipitación. Entonces, los productores deben de tener en cuenta de que efectivamente en el tiempo esas condiciones óptimas, buenas y marginales de la producción de los cultivos a que se están dedicando no son fijas en el tiempo y que ahora tienen una tendencia a la migración. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el café, porque el café es sensible a la temperatura y a la altura. Y entonces, al variar y al presentarse el cambio climático, resulta que zonas que ahora son aptas para la producción del café, en pocos años van a dejar de serlo. Y tienen que buscar cultivos alternativos de que vengan a sustituir y a cambiar el uso del suelo de café a otros cultivos, como cacao, por ejemplo, de que se adaptan más a las condiciones que van quedando marginales para café, pero buenos para cacao, por ejemplo. Cuando decís que se mueven hacia el este, esa es una especie de tendencia de crecimiento de frontera agrícola. ¿Hacia dónde va eso? ¿Hacia Nueva Guinea, la profundidad de Jinotega, sí, hacia el Caribe? Sí, porque es que los patrones de mayor precipitación están al este. Entonces, lo que se hace es de que esas precipitaciones, aunque disminuyan, hacen óptimo para un cultivo que hoy no lo es, hacen óptimo eso. Hay un dato importante, por ejemplo, nosotros hicimos una proyección para Bozaguas, en términos de zonas de vida de Holdridge. Esta es la forma más clásica de clasificar el comportamiento de la biota, digamos. Entonces nosotros tenemos que para el año 2030 y tanto, 2034, más o menos el 50% de la actual zona núcleo de Bozaguas, que en este momento es bosque húmedo tropical, de acuerdo a esas proyecciones va a ser bosque seco tropical. Entonces realmente, aunque esto no es una cuestión que pueda ocurrir automáticamente de un día para otro, hay una tendencia hacia un cambio drástico en las condiciones del comportamiento de las variables climáticas en Bozaguas, que al final va a terminar con un cambio en los hábitats de la flora y fauna de esta zona. A nivel global, los países, las naciones discuten convenios en relación a temas relacionados con formas de enfrentar el cambio climático, mitigación o disminución de sus costos a nivel nacional, a nivel regional. ¿Qué se hace? ¿Hay un plan nacional para enfrentar esta clase de situaciones? ¿Hay una directriz hacia dónde apunta? Sí, primero decir que Centroamérica como región, y particularmente Nicaragua y Honduras, desafortunadamente estamos en todos los rankings en los primeros 10 lugares. Nicaragua ahorita en el año 2013, German Watch está en el lugar 3.
por ejemplo, de los índices de riesgo climático más altos del mundo. Y la región centroamericana es altamente vulnerable. Sin embargo, no hay un movimiento en los gobiernos centroamericanos por buscar de que esto se declare a nivel del marco de la Convención Marco de Cambio Climático. Por otro lado, Nicaragua como país está obligada, tiene el compromiso con la Convención de Cambio Climático de elaborar un plan nacional de adaptación al cambio climático, que sería buscar los puntos para poder adaptarse a esta situación. Es más, está en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, pero hasta ahora no vemos, no se está implementando. Nosotros decimos de que esta es una tarea nacional que le corresponde a todos los sectores. Por ejemplo, la convención establece que debería de haber una Comisión Nacional de Cambio Climático donde los distintos sectores nos pongamos de acuerdo para ver de qué manera como país vamos a enfrentar esto. Sin embargo, es el único país en la región centroamericana que no cuenta con esta instancia. O sea, no hay una interlocución directa entre las autoridades de gobierno y los sectores que están siendo afectados, que verdaderamente somos todos con respecto a este fenómeno. ¿A quién le correspondería liderar esto? ¿Al Ministerio del Ambiente, a Marina, al Ministerio de Agricultura, a INAFOR, a la Presidencia de la República? Bueno, realmente la focalía, digamos, ante la convención la tiene el Ministerio del Ambiente, pero quien ha estado liderando esto por parte del gobierno es la Secretaría de Políticas Públicas de la Presidencia, pues. Es quien jefea las negociaciones, el jefe de las delegaciones de Nicaragua a las distintas reuniones internacionales de cambio climático es por parte del señor Poloquis, pues. Pero quien da la cara aquí cuando se abordan estos temas es o INETER, hablando del clima, o la señora Murillo, pues, prediciendo lo que va a ocurrir, que si hizo calor, que si hay un peligro de tal o cual cosa, o por el otro lado, SINAPRED, el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, lo cual es muy importante establecer, pues, toda una serie de normativas de movilización y de prevención, pero eso es prevenir un desastre, eso no tiene que ver con cómo mitigar cambio climático. Sí, definitivamente, la toma de decisiones de acuerdo a las leyes nicaragüenses está fragmentada. Por una parte tiene responsabilidades el Ministerio del Ambiente, por otro el Ministerio Agropecuario, el Instituto de Estudios Territoriales, la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, todas ellas tienen responsabilidad, porque es importante, por ejemplo, para esto el manejo integrado de cuencas, que es una responsabilidad de la Autoridad Nacional del Agua, que deberían de conformarse estos comités de cuencas que todavía los estamos esperando, pues, para poder hacer un manejo mucho más racional de los recursos naturales y del medio ambiente. De acuerdo a lo que se deriva de la información de INETER o de lo que ustedes podrían haber analizado con organismos regionales o internacionales, ¿se puede adelantar algo sobre qué tipo de invierno vamos a tener? ¿Cuándo empiezan las lluvias? ¿Cuál será la tendencia, por lo menos este año? Sí, bueno, la tendencia es de que efectivamente haya una entrada tardía de la estación lluviosa. Es difícil el poder llegar al nivel de precisión qué tanto se va a alargar esa entrada. Lo único que se puede decir es que efectivamente en la parte de la zona seca y en la parte sur de la región Caribe va a haber una lluvia menor que los patrones de la norma histórica. O sea que hasta donde se puede llegar en este momento en la predicción es de que eso va a tener un comportamiento que es menos de lo esperado. Gracias al ingeniero Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt